alegría muy grande estar acá para nosotros como familia, un deseo, un sueño que teníamos hace muchos años y cuando fue el tiempo de Dios, Él lo hizo posible. Al primero que conocí de la familia fue al pastor Pablo, que fue mi profesor del Instituto Bíblico Río de la Plata. Y bueno, luego conocí en el Instituto Bíblico al hermano de mi profesor. Me acerqué y le dije, ¡ay, qué parecido que sos a mi profesor! Vos debes ser hermano. Sí. Él me dijo sí porque me halló muy bonita. Así que así comienza nuestra historia, siempre muy vinculados con nuestra familia. Y tenemos el privilegio de servir juntos al Señor con José desde el día de nuestro casamiento. Estuvimos sirviendo como pastores en la tan conocida Iglesia Dios es Amor de Pehuajó, que sé que es muy famosa entre ustedes porque hay muchas anécdotas. A veces vemos los mensajes de Pablo y siempre hay alguna anécdota de Pehuajó. Bueno, con José tuvimos el privilegio de pastorear casi 6 años en ese lugar, hasta que el Señor nos llamó a Polonia, un país que está en el centro de Europa. No sabía nada de Polonia, pero cuando el Señor puso en el corazón de José ese deseo de ir, bueno, vamos a obedecer. Y estamos en ese lugar hace 15 años ya. Ha sido un desafío muy grande porque el idioma es muy diferente al idioma español. Es un idioma eslavo, tipo ruso, bastante difícil, pero por la gracia de Dios hemos podido aprenderlo y hemos podido hablar. Y luego de 10 años sirviendo entre el pueblo polaco, Dios nos dio la gracia de poder abrir allí algunas iglesias en polaco, y Dios empezó a decirnos que quería una iglesia hispana. Y la verdad es que la inmigración hispana en Polonia era muy pequeña en aquella época. Había algunas pocas familias hispanas y no entendíamos muy bien por qué el Señor, luego de 10 años de habernos adaptado a una cultura, de haber aprendido un idioma, nos invitaba a poder a trabajar entre hispanos nuevamente. Nuestra adaptación había sido tan profunda que no conocíamos las últimas canciones en español, teníamos el español un poquito oxidado, lo hablamos en casa, pero había frases y cosas como que no nos salían muy bien en español. Como les digo, no conocíamos quién era Cristín de Clario, quién eran esas personas, para nosotros no existían. Nos habíamos quedado en la música desde 2009, así que fue como entrar otra vez en un mundo hispano y lentamente empezamos a entender el plan de Dios cuando nos dimos cuenta la cantidad de inmigrantes hispanos que están comenzando a llegar al país de Polonia. Así que hace 5 años hemos abierto la primera y única iglesia hispana en aquel país, y ahora dentro de poquito se va a abrir la segunda iglesia hispana. Y la verdad es que es un desafío muy precioso, porque así como en medio de ustedes, no es que uno pastorea una nación, sino que es una iglesia multicultural, ¿no? Y es un desafío pastoral poder conocer cómo son las diferentes culturas, que a veces uno dice una palabra y está ofendiendo a alguien sin saberlo, porque en su país es algo que no se debe decir. Todas estas cosas muy interesantes, y día a día la iglesia va creciendo lentamente, pero creemos que el Señor nos ha llevado a ese lugar no solo a ministrar al pueblo hispano, sino a ser de bendición, donde Dios nos ha puesto entre el pueblo polaco, que está tan frío respecto a Dios, ¿no? Polonia es un país católico, bastante practicante, pero no han experimentado una relación con Jesús. Entonces, en vano es practicar una religión pero luego pasar una eternidad sin Él, ¿no? Entonces necesitan a Cristo. Bueno, ya tendremos tiempo de compartir si alguien tiene alguna pregunta sobre Polonia. Es un país precioso, lo amamos, ha conquistado nuestro corazón. Pero el Señor puso algo en mí, estábamos compartiendo con mi esposo y él me sugirió unas ideas, y también era algo que yo vengo trabajando, un tema que vengo trabajando hace un tiempo y quería compartirlo con ustedes. Así que les invito, si me pueden poner el primer slide. La palabra que el Señor me daba en este día es dónde ponemos nuestra mirada, nuestros ojos, ¿no? En un tiempo en donde la atención es algo tan valioso.
me gusta mucho, en inglés la atención se paga, pay attention, ¿no? En español la atención se presta, prestar atención. Y en polaco la atención regresa, wracać uwagi. Y la atención hoy en día es un bien precioso, porque hay millones de cosas que roban nuestra mirada y nuestra atención. Y quería hablar un poco de dónde nosotros estamos como generación, porque aunque somos de diferentes generaciones, vivimos una realidad muy diferente a la realidad que han vivido nuestros padres, o incluso una realidad muy diferente a la que se vivía antes de la pandemia, ¿no? Algo se ha transformado en nuestra sociedad. Y algunos dicen que en nuestra sociedad, en nuestra época, en lo que vivimos, existe una enfermedad que es la nostalgia. Y la nostalgia es una mirada también. Así que le invito, ahí está, tenemos. ¿Qué significa nostalgia? Nostalgia es un mal de nuestros tiempos, pero no es una enfermedad nueva. Viene de la palabra nostos, que es hogar, y algia, que en un idioma es dolor, y en otro es añoranza. Y es una añoranza de un hogar, pero un hogar que no existe, que no tiene una presencia real, sino que es un hogar idealizado en un pasado que ya no existe. Por lo tanto, es una mirada hacia un espacio y un tiempo inexistentes, sin embargo, tracciona nuestra atención hacia atrás, hacia el pasado. Y quería, por favor, la siguiente slide. Y en el siglo XVIII, XIX, la nostalgia era una enfermedad que estaba comprendida entre las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Los soldados debían salir a la guerra y enfermaban de esta dolencia, ¿no? Era una enfermedad que padecían los soldados que salían de sus hogares para ir a la guerra. Recordemos que en ese tiempo no había media, no había televisión, no había internet, y las personas que vivían en algún pueblo perdido de Italia, Francia, ¿está todo bien? Sí. De Francia, de Alemania, de algunos pueblos de Europa, nunca habían salido de su pueblo. Tal vez era alguna persona de campo que había trabajado siempre con los animales y de repente era enlistado para la guerra y debía dejar su hogar. Y estos soldados comenzaban a entrar en este proceso que era definido como nostalgia, ¿sí? Estaban enfermos de nostalgia. Comenzaban a tener ensoñaciones con su lugar de nacimiento y cuando comenzaba el momento de la batalla, porque eran batallas físicas, ¿no? Había alguno que disparaba, el otro que estaba en la otra trinchera, se paralizaban y ponían en guerra sus propias vidas y la vida de otros. Y en esas ensoñaciones comenzaban a sentir olor, el olor de la comida de mamá, sentían los sonidos y se quedaban paralizados, no comían. ¿De qué tenían? Nostalgia. Entonces se les recetaba médicamente que vuelvan a su casa, pasen un tiempo con la familia para sanar de esta enfermedad. Y pienso que es algo muy interesante poder entender que a veces la nostalgia, según algunos estudiosos, hablan de que nuestra sociedad ha enfermado de nostalgia, que ponemos nuestra mirada en aquello que tenemos detrás. Y cuando estuve leyendo acerca de este tema que me interesó mucho, pensaba en nuestra realidad como inmigrantes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que dejar, ¿no?, el hogar? Y tal vez con la idea de tener una mejor situación económica. En Polonia se da mucho que dejan su país por casarse, ¿no?, porque se enamoran de una polaca, de un polaco, y se van a vivir a Polonia sin entender muy bien ni dónde queda ni qué pasa, pero el amor los lleva. Sin embargo, hay un momento de su transitar que enferman de nostalgia y tampoco pueden ni caminar hacia adelante, enfrentar las luchas que deben enfrentar, porque están siempre con esta dolencia paralizante. Y junto con este mal que nos aqueja como sociedad, ¿no?, algunos autores, algunos filósofos hablan de que vivimos en una sociedad líquida.
hay un autor, un filósofo, que no importa el nombre, y él dice que en nuestra sociedad los valores, los lazos, las relaciones ya no son sólidas o materiales, sino que son líquidas. ¿Y cómo se comporta un líquido si uno se pone a analizarlo? Si yo tengo agua y la pongo en un contenedor redondeado, es redondeado. Si lo pongo en un florero cuadrado, es cuadrado, ¿no? Es como que se adapta a la forma que está, ¿no? Y entonces esta cuestión líquida, y él ha escrito muchos libros, habla de la sociedad líquida, las relaciones líquidas, y todo líquido. No es el mejor, no es tal vez la idea más interesante, pero a mí me gustaba rescatar esto, porque habla de que en nuestros tiempos todo ha perdido esa solidez que tiene la verdad, ¿no? Como no hay verdades absolutas, como es mi parecer, es lo que siento, es lo que percibo, es lo que. Entonces es como algo líquido, ya no hay verdades en esta. Esa es tu verdad y esa es mi verdad. Y eso empieza a transformar las perspectivas, empieza como a hacer líquidas las relaciones. ¿Y qué pasa con esto líquido? Que nosotros como sociedad estamos mirando siempre al pasado porque no encontramos en el presente una estabilidad que nos permita afirmarnos. Tengo este trabajo, pero no sé si lo voy a tener toda la vida, porque antes uno era contratado en un trabajo y se jubilaba en ese lugar para siempre. Uno tomaba la decisión de casarse y el matrimonio era para toda la vida. Y uno nacía en una familia y estaba en esa familia y esas relaciones familiares establecían todas las otras relaciones, ¿verdad? ¿Me van a cambiar el micrófono? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenía como mucho eco, ¿no? Bueno, no sé, acá estamos. Esto suele suceder mucho en la iglesia, pero como somos una familia no pasa nada. Bueno, entonces toda esta situación que estamos viviendo como sociedad, esta cuestión de la nostalgia que nos hace idealizar y mirar hacia el pasado y hacia lo que dejamos como algo tan deseable, y vemos el presente sin seguridades, sin verdades, sin fundamentos, sin estabilidad. Entonces nosotros como cristianos estamos siendo afectados por estas cosas y empezamos a perder nuestra mirada. Ya no podemos mirar hacia el lugar que el Señor nos quiere que miremos. Un hombre enfermo de nostalgia pone su mirada en un pasado que muchas veces idealizado ni siquiera existe. ¿Cuántos nos ha pasado que regresamos a nuestro país y decimos, pero esto no es lo que yo pensaba? Y esto le pasaba a estos soldados que tenían esta enfermedad de nostalgia. Tenían esta idea de que su pueblo era maravilloso. Volvían a su pueblo y dice que bebían el agua de sus ríos, pero no tenía el sabor que ellos habían pensado. Y a veces nos sucede, ¿no? Estamos tan enfermos de esto que miramos hacia el pasado, pero cuando regresamos a nuestros países vemos que en realidad no era todo como nosotros idealizábamos. Entonces, ¿a qué nos aferramos? En el pasado, una irrealidad que nos tracciona. En el presente, una sociedad líquida, inestable, insegura. Y entonces nosotros como creyentes, ¿a dónde ponemos nuestra mirada, nuestra atención? Y ya la palabra nos decía, podemos pasar al siguiente slide, Juan, en el capítulo 14, Jesús se enfrentaba a sus discípulos en la hora más oscura que ellos iban a vivir. No me imagino cómo se puede sentir después de haber estado 3 años con el Maestro, que era Dios mismo encarnado en Jesús. Y de repente este Maestro, este Señor, iba a partir, se iba a ir. Y ahí vemos un secreto muy hermoso que Dios nos da. Nos ubica y nos dice a dónde es que nosotros como creyentes podemos poner nuestra atención, nuestra mirada. Y dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí.
En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. La verdad que esta es una palabra que la hemos leído tantísimas veces, pero creo que particularmente es importante para nosotros, aquellos que, por haber dejado nuestra tierra, debemos reconstruir una identidad en una tierra ajena, en una tierra diferente, y necesitamos caminar y construir esta casa que Dios nos ha puesto en esa sólida base y en esa sólida roca que no nos va a permitir, que no tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos. Porque nosotros podemos venir a estos países donde el Señor nos ha puesto y empezar a dejarnos llevar por la marea, ¿verdad? No ser líquidos, decir, pero en este país se hace así. Bueno, pero está bien, la palabra dice esto, pero eso es una perspectiva, una interpretación. Y empezamos a hacer de todos los principios que nos estabilizan y que nos dan realmente esa seguridad. Y bueno, eso lo opina el pastor, pero yo, no sé, yo siento de otra manera. A mí el Señor me dijo otra cosa. Y empezamos a manejarnos con estos principios propios de nuestra sociedad. Muchas veces también esto hace una brecha generacional, ¿no? Los más grandes estamos acostumbrados a que hay valores, principios, fundamentos, pero con nuestros hijos, ellos han sido formados en esta sociedad líquida. Y cuando uno dice simplemente la palabra no entienden, porque ¿cómo no? Bueno, eso es lo que vos pensás, eso es en tu país, eso era en tu generación, eso a mí no me funciona. Pero la palabra del Señor no cambia, no se puede adaptar a las modas, no se puede adaptar a nuestra sociedad. Y justamente porque nuestra sociedad está marcada por estas características de esto de la autopercepción, de las verdades relativas, de la posverdad y todo ese tipo de cosas, justamente es que en el corazón de nuestra sociedad anida la nostalgia. Ay, cuando yo era chico, ay, en mi país, y están volviendo como esa mirada siempre hacia aquello que parecía que nos aportaba seguridad, nido, hogar, pero que también nos hace imposible la tarea de construir en nuestro presente algo que también nos dé seguridad, porque nuestra mirada está en el lugar incorrecto. Y acá la palabra de Dios nos dice, yo tengo un nostos para ti, yo tengo un hogar, porque Dios conoce la necesidad profunda de nuestro corazón de sentirnos en casa. Y Él dice algo muy hermoso, porque Él podría haber dicho tantas imágenes simbólicas interesantes para decir lo que Él tenía preparado. Pero Él está diciendo, yo tengo una casa. ¿Y cuántos de nosotros asociamos la casa justamente a esto? Al hogar, ¿no? Dice, yo tengo preparado un hogar. Y muchas veces nosotros como pueblo evangélico hemos algunas veces tergiversado esta idea de eternidad y de venida de Cristo. Y de alguna manera, algunos mitos o algunas falsas ideas nos han robado esta mirada hacia el futuro. Así que, a ver si pueden poner el próximo slide. ¿Y quién nos robó la mirada hacia el futuro, no? Tenemos esta tendencia de mirar hacia atrás. Pero muchas veces como cristianos, como evangélicos, cuando nos hablan de, cuando Cristo venga, y nos hablan de la patria celestial, nos roba esta mirada la idea de la venida de Cristo asociada
al castigo. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo era chica, creo que cada chico evangélico le ha pasado, no sé. El terror de llegar a casa y que no hubiera nadie en casa. El Señor vino y me quedé. Era el pánico, ¿no? Porque en nosotros esta idea de que la venida de Cristo, en lugar de ser ese momento maravilloso de encuentro con nuestro Señor, ese momento tan preciado, esa mirada puesta allí, ese temor nos ha robado. Entonces, en lugar de tener ese anhelo que la novia y el espíritu que dicen, ven, la iglesia viva, la iglesia que puede poner su mirada en aquella patria, la verdadera, donde Dios tiene nuestro hogar, la hemos transformado por el temor y nos ha robado la mirada. Entonces, en lugar de anhelar, ven Señor Jesús, la iglesia, Apocalipsis termina con esta frase, la iglesia y la novia, el espíritu y la novia dicen, ven. Pero decimos, ay no, que no venga, porque no estoy en perfecta santidad y me voy a quedar. Pues esto, hermano querido, es una manera de robarnos esta perspectiva que como creyentes tenemos que tener. Porque nosotros no podemos estar con esta nostalgia. El Señor tiene que sanarnos de esta nostalgia. Porque estar permanente mirando hacia atrás en el momento de la guerra, que la vida cristiana, hermano, es una guerra, es una batalla. Nosotros estamos peleando una batalla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este soldado que se paraliza en el campo de batalla por esta nostalgia? Nos paraliza, la nostalgia nos paraliza, nos pone en peligro y pone en peligro el ejército que pelea con nosotros, que son nuestros hermanos. Un soldado enfermo de nostalgia perdió su capacidad de lucha. Y si nosotros estamos allá mirando, no podemos ni mirar el presente que el Señor quiere que construyamos y perdemos nuestra perspectiva de futuro. ¿Qué más sucede cuando nosotros muchas veces otra mentira o otro mito, tal vez no sé si es mentira, pero es como una falsa interpretación de lo que es la patria celestial? Y está la asociación de que el cielo es un lugar muy aburrido, porque es difícil humanamente imaginar. La Biblia nos deja rasgos, pinceladas, ¿no? Pero no hay una idea muy concreta, ¿no? Hay muchos pasajes en la palabra hablan de qué va a pasar. Pero a nosotros se nos quedó eso de que angelitos con un arpa todo el día cantando, y como que el cielo no, parece como que no, es una idea que no queremos comprar, ¿no? Como, sí, pero toda la eternidad siendo qué. Y hablábamos con el pastor Pablo que tal vez que nosotros nos imaginábamos o que en la palabra podíamos entender que el cielo era un lugar de actividad, porque nuestro Padre trabaja. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y cuando tenía 12 años, ¿no? Jesús, y lo encuentran, se había perdido ahí, se había quedado hablando con los maestros, y el padre desesperado, padre José María, le dice, Jesús, ¿dónde estabas? Yo estaba en los trabajos de mi Padre. Y si Dios es un Dios que trabaja, que está activo, ustedes se imaginan una eternidad sentados cantando alabanza, que a mí me encanta cantar, si fuera así yo compro, pero digamos, ¿se imaginan una eternidad así nomás, sin hacer nada? No. Dios es un Dios creador, activo, involucrado, está en cada detalle de nuestras vidas, siempre trabajando en cada espacio. A veces oro mi oración es, Señor, que nos abras los ojos para ver dónde está trabajando el Padre, para entrar en sus obras, ¿no? Si fuéramos sabios y trabajaríamos así, cuánto estrés nos evitaríamos, porque nosotros queremos a veces hacer nuestra obra. Pero Dios es un Dios activo. Y esta idea de una eternidad aburrida, como un sinsentido, como una eternidad vacía, también es algo que nos roba la mirada. Porque si a mí me dicen, hay una eternidad, estoy preparando un nostos, estoy preparando un hogar donde va a haber satisfacción completa, nido, donde va a haber pertenencia total,
donde ya no va a estar esto de extraño mi patria, pero me gusta el lugar donde vivo, pero quiero comer las empanadas, pero en realidad también me gusta, no sé, el blueberry, y es como que uno no sabe bien. Bueno, allá somos una integralidad, no estamos separados en nacionalidades o en espacios, es el hogar completo. Pero si me compro estas cosas, ya no puedo verlo, dejo de ver aquello que dirige mi vida. Y en último, idea que también a veces es justamente la idea de que el pasado siempre es mejor, ¿no? Estos tres elementos muchas veces nos impiden ver hacia el futuro. Y a mí me gusta mucho pensar y entender que cuando Jesús quiso dar una palabra de consuelo a sus discípulos en un momento oscuro, apeló justamente a esto. Me voy porque voy a preparar un hogar. Me voy porque estoy preparando algo y los voy a venir a buscar. Y ustedes ya saben el camino. Estas tres ideas. Estoy preparando un lugar, tengo un lugar, los vengo a buscar y ustedes saben el camino. Y el camino es Cristo. El camino es eso sólido en medio de toda esta liquidez. Es Cristo. Cristo no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una verdad inmutable en la cual podemos caminar. Pero Cristo solo, sin la perspectiva, es como que nos estamos perdiendo gran parte de lo lindo del camino. ¿No les pasa que cuando en Polonia hay algo muy bonito, que hay muchos trenes? En Estados Unidos no conozco, no sé. Pero es muy lindo ir en tren, porque el tren tiene esta cosa como traca, una cosa así como que te va acunando, pero a la vez vas viendo un paisaje de una manera que no lo podés hacer ni en auto ni en ningún otro medio de transporte. Y vas viendo el paisaje. Nos estamos robando el paisaje si no miramos para allá. Estamos caminando en Cristo, pero con una perspectiva, mirando para atrás, en duelo permanente por el hogar perdido y sin mirar lo que nos espera. Lo que nos espera es tan maravilloso que hace que nuestro camino se llene de gozo, aún en medio de las dificultades. Porque si dejo de mirar ahí, pierdo el sentido del camino también. Hermanos, el Señor nos quiere reorientar nuestra mirada. Y le voy a pedir el próximo slide. Si perdemos la mirada en el reino de los cielos, comenzamos a poner la mirada en las cosas de este mundo, esperando encontrar una satisfacción allí, porque nuestro corazón tiene un vacío. Todos nosotros, los que hemos experimentado el duelo de la inmigración, tenemos un dolor, un duelo allí. Y si pretendemos llenarlo con las cosas de este mundo, eso es algo que nunca va a satisfacerse. Es muy común, le pasa a muchos de mis hermanos, que luego de las necesidades económicas de nuestros países llegamos aquí, a Estados Unidos, a Europa, y empezamos a tener la posibilidad de adquirir cosas fácil. Y claro, y la próxima cosa, y compro lo próximo, y luego lo otro, y quiero comprar más, entonces agarro 2 trabajos. Pero eso es un vacío que nunca se va a llenar, porque este nostos, este hogar, solamente Cristo puede satisfacerlo. Y en este mundo, en Cristo, vamos a sentir esta satisfacción, pero también porque hay una promesa de completud. Hay una promesa. Si nosotros no podemos no podemos poner nuestra mirada en el reino de los cielos, comienzo solo a poner mis necesidades en primer término. Solo lo que no tengo, lo que me falta. Pierdo la perspectiva, porque miro mis agujeros, mis ausencias, y ahí pongo los ojos. Si yo pierdo la perspectiva del reino de los cielos, Jesús no me alcanza. Y a veces me pregunto si en la vida cristiana, ¿qué pasa con nuestra relación con Jesús? Que aún habiendo conocido a Cristo y experimentado la salvación, pareciera que siempre falta algo más. Y esto tiene mucho que ver con la mirada.
Nunca voy a poder sentir satisfacción si mi mirada está en un lugar que en tiempo y espacio no existe. Aquel lugar, aquel nostos, es una trampa mortal muchas veces. Nos deja paralizados y muchas veces en peligro de muerte espiritual. Y Jesús nos dice, yo tengo una patria. Me gustó mucho conocer la experiencia de mis hijas. A través de mis hijos pude comprender lo que sienten algunos chicos que se llaman chicos de la tercera cultura. Muchos de nuestros hijos, de los chicos que son sus hijos también, algunos de ustedes puede ser que lo hayan experimentado. Ellos dejaron la patria cuando eran todavía muy chiquitos. Y fuimos a un retiro de misioneros y conocimos a un misionero que se llama Guillermo Eddy. Él es americano, criado en Panamá y ahora tiene un ministerio en España. Y desarrolló un ministerio para hijos nacidos en la tercera cultura. Y nos trataba de explicar a los padres qué sentían nuestros hijos, ¿no? Y él nos decía, los hijos de la tercera cultura no pueden comprender qué significa la noción de patria, porque no pertenecen a ningún lugar que pueda ser certificado con un documento. Nuestros hijos tienen tal vez pasaporte, mis hijos tienen pasaporte argentino, pero mi hija tenía 2 años y Tomás 5, y tal vez sus hijos también eran pequeños o adolescentes. Entonces hay un papel, hay un pasaporte que dice que pertenecen a un lugar del que no se siente en parte. Pero por otro lado, su vida se ha desarrollado en otro país del cual también se saben distintos. Y en un momento impactó mucho mi corazón, porque él empezó a llorar. Un hombre grande, mayor, llorando frente a un montón de misioneros. Y él decía, yo estoy esperando llegar al cielo para experimentar qué se siente llegar a mi patria, qué se siente llegar a casa y sentir que pertenezco 100% a ese lugar. Y cuando este hermano nos habló así, obviamente nos pusimos todos a llorar, pero creo que cada uno de nosotros deberíamos experimentar esto. Porque hay una promesa en Dios. Y esa promesa es, yo tengo una casa, yo tengo un hogar, yo tengo ese lugar en donde podés sentirte 100% que perteneces. Yo tengo ese lugar en donde realmente vas a volver a sentir el abrazo y el calor, el fuego del hogar. Y no está acá. Así que, hermanos, así como nuestros hijos van a poder experimentar eso, cada uno de nosotros, el Señor nos invita a que pongamos nuestra mirada allí. Es hora de que sanemos de este mal de la nostalgia, porque nos está haciendo perder la maravilla, no hay palabras para describir, que tenemos delante nuestro. Es una trampa que nos paraliza y no nos permite arraigar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tenemos que entregarle al Señor este dolor, este duelo por el que hemos atravesado todos nosotros. Pero también es necesario decirle al Señor, te entrego esto. Es necesario entregarle porque nos paraliza en la batalla, nos paraliza en la tarea que tenemos que hacer hoy. También tenemos que dejar de desechar estas mentiras. Cuando el Señor venga, es un encuentro glorioso que cada uno de nosotros podemos experimentar. Si en nuestro corazón aún no está ese anhelo, ven, Señor Jesús, ven. Es porque el Espíritu en nuestro corazón hay temores que debemos también decirle, basta. Yo no quiero temerle a la segunda venida del Señor. Yo no quiero temerle a ese momento. El Señor tiene algo glorioso que las palabras no alcanzan para expresarlo. Pero para eso es necesario que nuestra mirada
se ponga en el lugar correcto.